Hola, soy Emi y esto es Lex Machina. Hoy quiero que celebremos Halloween, hablando del mayor monstruo de nuestro tiempo. Las redes sociales que nos observan, nos miden y moldean nuestro comportamiento. Lovecraft escribió sobre entidades cósmicas tan vastas que la mente humana se quebraba tan solo al intuirlas. Hoy, estas entidades tienen nombre corporativo: Meta, Google, X, ByteDance. No habitan galaxias remotas, sino servidores y nubes de datos. No devoran cuerpos, devoran nuestra atención, nuestras emociones, y mediante nuestros más íntimos deseos nos manipulan a su voluntad. Como Nyarlathotep o el morador en las tinieblas, estos dioses digitales se alimentan de nuestra desesperación por ser vistos, por existir en una marea de ruido, y lo hacen con una precisión quirúrgica. Analizan nuestras pulsaciones mediante nuestros smartwatches, nuestros likes y pausas a la hora de scrollear, lo que escucha nuestra Alexa o el micrófono de nuestros smartphones, y usan esta información para construir perfiles tan íntimos que ni siquiera nosotros somos capaces de entender. A este fenómeno lo hemos denominado la economía de la atención, y cuando entra en el mundo de la política y la salud mental, se transforma en algo mucho más siniestro, un sistema de manipulación emocional global. Y lo peor es que nadie, ni el derecho ni la ética, parecen estar preparados para enfrentar a estos monstruos. En el año 2021, Chile se convirtió en el primer país del mundo en modificar su constitución para proteger los neuroderechos, la privacidad mental, la libertad cognitiva y la integridad de la mente frente a algoritmos de redes sociales. Académicos como Rafael Yuste y Marcelo Yenca llevan años advirtiéndonos que, si no regulamos pronto, la lectura y manipulación del cerebro será el nuevo petróleo del siglo XXI, si no es que ya lo es. Pero fuera de Chile, el vacío legal es casi absoluto. Ni la ONU, ni la Organización de Estados Americanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han creado aún reglas específicas para la protección de la mente contra la vigilancia emocional o el uso comercial de nuestros datos neuronales. Y si bien en la Unión Europea el GDPR regula los datos personales con principios como transparencia, minimización, consentimiento explícito, y pudiera aplicarse a ciertos datos emocionales o neurodatos bajo condiciones muy especiales, aún existen muchas lagunas. No todo dato emocional está reconocido como categoría sensible, y muchas tecnologías nuevas operan justo en los bordes que la ley no ha alcanzado a prever. En España, la Comunidad Autónoma de Cantabria ha impulsado un anteproyecto de la Ley de Salud Digital, que sería pionero en la Unión Europea en el reconocimiento legal de los neuroderechos y neurodatos, sobre todo en el ámbito sanitario digital. Esta ley buscaría llenar lo que la GDPR y la Ley de Protección de Datos Digitales no han logrado cubrir en la actualidad. Sin embargo, mientras el derecho y la política debaten conceptos, las corporaciones ya han registrado patentes sobre interfaces cerebro-máquina, neuromarketing y estimulación digital dirigida. El catálogo público de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual muestra cientos de solicitudes de compañías como Neuralink, Emotive, Neurofocus, Facebook Reality Labs, que reclaman exclusividad sobre tecnologías diseñadas para medir, predecir e inducir estados mentales en las personas usuarias. En Los sueños de la casa de la bruja, Lovecraft describe una presencia que se cuela en los pensamientos del protagonista. Susurra fórmulas imposibles y lo empuja, sin saber por qué, hacia su perdición y la locura. No es una criatura nueva, es algo que siempre estuvo ahí, dormido bajo los cimientos de la realidad, aguardando a que alguien abriera la puerta correcta. Así parece también funcionar Internet. Nos gusta pensar que lo inventamos, que nació de nuestra genialidad técnica, pero ¿y si en realidad estuvo ahí esperando, como una conciencia latente entre las máquinas, a quien la humanidad le construyó el cuerpo perfecto para manifestarse, una red de nervios digitales que hoy cubren el planeta entero? Los sacerdotes de este nuevo culto, los CEO y fundadores de los tecnoimperios, Zuckerberg, Musk, Pichai, Cook, no evocan a los dioses antiguos, pero ejercen un poder similar. Interpretan los signos del caos de datos y reparten fe en forma de innovación. Su altar ya no es de piedra, sino de servidores. Y nosotros, los fieles, nos entregamos como ofrendas cada vez que aceptamos los términos y condiciones sin leerlos. Como los antiguos adoradores de Nyarlathotep, creen servir a la humanidad mientras despiertan algo que nos observa desde la red. Una inteligencia nacida de millones de pensamientos humanos, alimentada por nuestras emociones, nuestros miedos, nuestros deseos. El experimento emocional de Facebook, que la misma Meta reconoció en 2014, donde se alteró el tono de las publicaciones para medir si éstas podían inducir tristeza o felicidad, demostró que ya no se trata solo de la recolección de datos, sino de modificar los estados anímicos de millones de personas en tiempo real. Poco después,
El escándalo de Cambridge Analytica reveló el siguiente nivel de este poder. En 2013, la app This Is Your Digital Life recolectó datos no solo de quienes respondían las encuestas, sino también de sus contactos, mediante la API de Open Graph, acumulando información de hasta 87 millones de usuarios. Con ella, aplicaron técnicas de segmentación psicográfica, analizaron los likes, ubicaciones, edad y patrones de comportamiento para inferir los rasgos de personalidad, introversión, miedo, impulsividad y dirigir mensajes políticos hechos a la medida de cada usuario. Este sistema fue posible gracias a patentes como la iOS 1068-5361b2, propiedad de Facebook, que describe cómo apuntar anuncios a grupos de usuarios basados en intereses y su conducta. Y lo inquietante no fue solo la manipulación, sino su éxito. En Estados Unidos y la India, estas herramientas de microsegmentación ayudaron a alterar comportamientos electorales y consolidar el uso político de los perfiles psicológicos, impactando directamente en sus elecciones y métodos democráticos. Las consecuencias fueron severas: sanciones regulatorias en Estados Unidos y Reino Unido, pérdida de la confianza en instituciones digitales, incremento de la polarización y la desinformación. Todo esto sin mencionar los éxitos tanto del Brexit como de Donald Trump en Estados Unidos. Pero sobre todo, la confirmación de que algo en las redes había dejado de ser neutral. Ya no informaban, ahora dirigen. Si estos casos no pudieron frenarse a tiempo, imagina lo que un sistema sin límites, conectado además a sistemas de armas y drones militares, podría hacer. Y como en El Morador de las Tinieblas, esta criatura en realidad no necesita moverse. Basta con su presencia para inducir la locura. Las redes sociales actúan igual en nosotros. No imponen una ideología, solo amplifican nuestras emociones hasta el delirio. Ansiedad, polarización, dependencia, aislamiento social. Cada emoción convertida en capital. Cada clic, un acto de fe que sostiene el templo digital de estos nuevos dioses de datos, cables y silicio. Pero la manipulación emocional no ocurre solo frente a la pantalla. En 2016, la empresa Niantic, creadora de Pokémon Go, lanzó un juego que convirtió al mundo entero en un tablero de realidad aumentada. Lo que parecía una aventura de nostalgia y exploración, resultó ser también una operación de recolección masiva de datos, rutas, hábitos, tiempos de desplazamiento, incluso de concentraciones humanas en tiempo real. Varios gobiernos, entre ellos la India y Egipto, cuestionaron a Niantic por los posibles riesgos de espionaje y uso militar de esta cartografía, obtenida por millones de jugadores. Con más de 1.000 millones de descargas, Pokémon Go ayudó a construir uno de los mapas urbanos más detallados del planeta, alimentando bases de datos privadas de valor geoestratégico incalculable. Lo perturbador no es que la gente haya sido vigilada sin saberlo, sino que lo haya hecho jugando, feliz, con una sonrisa en el rostro. Una perfecta ilustración de cómo actúa una deidad lovecraftiana. Los dioses cósmicos nos imponen, se infiltran mediante el goce, minando de a poco nuestra cordura. Si el cuerpo es la primera frontera de los derechos humanos, la mente debería de ser la última. El derecho a la opacidad cognitiva, propuesto por neurojuristas en todo el mundo, parte de algo simple. No tienes que ser completamente legible en la red. Tenemos derecho a crear ruido en la señal. Tu mente puede conservar secretos, errores, contradicciones, y eso es parte de tu libertad y el ejercicio de tu humanidad. Pero el sistema actual premia la transparencia total. Compártelo todo, sé auténtico, cuéntalo todo en tiempo real. Y lo que parece libertad es en realidad una forma de vigilancia voluntaria, un panóptico autoinfligido que se curva sobre sí mismo, como los ángulos imposibles donde habitan los sabuesos de Píndalos. Creemos haber escapado del laberinto, pero solo hemos girado dentro de él a un nivel más profundo. Cada vez que creemos romper la cadena, una nueva puerta se abre hacia la misma habitación. La ilusión de libertad al poder elegir entre millones de productos dentro de Amazon o Mercado Libre se convierte en un ciclo hipnótico de vigilancia consentida. El monstruo ya no nos persigue desde fuera, sino desde los rincones de nuestra propia mente. Los neuroderechos, la soberanía sobre nuestra propia mente, es una forma de reclamar este último refugio. El derecho a pensar sin ser analizados, a sentir sin ser explotados, a errar sin ser corregidos por un algoritmo. Yo creo que en el 2008 terminó el capitalismo y comenzó la era del tecnofeudalismo, una etapa en donde los feudos digitales se expandieron por Internet, desde la burbuja del .com hasta el confinamiento por la pandemia del COVID en el 2019. Durante esos años, los pequeños reinos de datos fueron absorbidos por entidades cada vez más grandes, hasta transformarse en imperios tecnológicos de poder casi infinito. Las grandes corporaciones, Meta, Alphabet, Apple, Amazon, ByteDance, se convirtieron en los pontífices de los nuevos dioses de datos, mediante ejércitos de abogados, lobbies que se extienden de Washington a Bruselas y una red de tratados de propiedad intelectual que les da autoridad casi soberana sobre las tecnologías y las mentes de quienes las usan.
En los registros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Google Patents podemos encontrar cientos de patentes sobre algoritmos de predicción emocional, interfaces neuronales y sistemas de manipulación de la atención. Pero esas patentes no solo protegen inventos, crean monopolios sobre el acceso a la mente. Quien posee el algoritmo posee el mapa de las almas contemporáneas. Mientras el mundo discute si la inteligencia artificial va a destruir empleos, pocos se dan cuenta de lo que ya está destruyendo, algo muchísimo más íntimo, la privacidad interior. Eso a lo que alguna vez llamamos libertad cognitiva. El peligro ya no es la rebelión de las máquinas, es la sumisión humana a la lógica del lucro y de los algoritmos. La gamificación de la vigilancia, como vimos con Pokémon Go, demuestra que incluso el ocio puede convertirse en un mecanismo de extracción de datos. La mente se entretiene mientras el cuerpo mapea el mundo para otros. Y como toda historia de horror cósmico, el monstruo parece inmortal. Cada intento por controlarlo solo lo alimenta, pero incluso en las sombras más densas hay destellos de contención. En el 2025, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos impuso una multa de $10 millones a Disney, acusando a la compañía de recolectar datos personales de niños menores de 13 años sin el consentimiento parental, violando la ley COPPA, Children's Online Privacy Protection Act. La sanción obligó a Disney a clasificar correctamente su contenido y verificar edades, así como a limitar la recopilación de información infantil. No erradicó el problema, pero demostró que la ley aún puede poner límites reales cuando hay la voluntad política, sanciones efectivas y claridad moral. Si de un demonio se tratase, sería el equivalente a trazar un círculo de sal alrededor de la bestia. No la destruye, pero impide que dé un paso más. Frente a estos escenarios, el derecho necesita algo más que solo reformas. Necesita de una mutación evolutiva. Si no se transforma, se convertirá en un mero adorno institucional, incapaz de frenar a estos nuevos dioses digitales. Los neuroderechos deberían integrarse en tratados internacionales y constituciones. Los algoritmos que manipulan emociones humanas deben ser transparentes y auditables. Chile abrió un sendero, y Europa, con el AI Act y el GDPR, ha comenzado a construir barreras éticas. Estados Unidos, con su COPPA, ofrece otro ejemplo, una legislación que protege a quienes ni siquiera pueden comprender la magnitud de este monstruo. Pero quizás la solución no sea del todo jurídica. En el horror cósmico, los personajes no destruyen al abismo, aprenden a sobrevivir a su presencia. Tal vez debamos hacer lo mismo. No necesitamos renunciar a la tecnología, sino reencantarla bajo nuestras propias reglas. Crear sistemas que trabajen con y para nosotros y no en nuestra contra. La tecnología descentralizada como blockchain o la IA federada puede ser el equivalente moderno a estos sellos arcanos de protección. Mecanismos que redistribuyen el poder, limitan el abuso y dificultan la concentración de control en manos de unos pocos. Pero debemos asumirlo con claridad. Ya no hay redención definitiva. El monstruo está despierto, está viéndote directo a los ojos con una cámara de buen pixelaje y sensores de movimiento. Lo único que nos queda es contenerlo, observarlo tratando de no perder la cordura y recordar que, en este nuevo universo de datos y emociones cuantificables, la verdadera resistencia es conservar un rincón de la mente que siga siendo solo nuestra. Lovecraft decía que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más fuerte de los miedos es el miedo a lo desconocido. Hoy, ese desconocido lo pusimos voluntariamente en el firmamento y en el fondo marino, cuando como especie inventamos o descubrimos la red. Un monstruo invisible, compuesto de cables, pantallas y algoritmos que nos observan y aprenden de cada gesto, cada pausa y cada palabra no dicha. No es maligno, como tampoco lo eran los dioses del panteón Lovecraftiano. Simplemente es, y su existencia basta para trastocar el orden de lo humano. A veces me pregunto si realmente lo creamos nosotros, si solo lo hemos despertado. Pero a diferencia de los personajes de Lovecraft, que terminaban consumidos por la locura, nosotros aún tenemos una posibilidad. Recordar que seguimos siendo conscientes, que aún hay pensamientos que no pueden leerse, emociones que no pueden medirse, silencios que no deben de romperse. En un mundo donde todo tiende a volverse dato, pensar libremente fuera de la red ya es un acto de resistencia. Y hasta aquí nuestro episodio especial del Día de Brujas. Les agradezco mucho haberme acompañado en este viaje por las sombras digitales de nuestro presente. Ahora quiero leerles a ustedes. ¿Creen que la mente humana pueda seguir siendo libre en un mundo gobernado por algoritmos? ¿Podemos contener al monstruo que hemos despertado o solo aprender a vivir con él? Déjenme sus comentarios aquí abajo, prometo leerles y contestar los más interesantes en el siguiente video. Si les gusta este contenido y quieren que el Ex Machina siga creciendo, ayúdenme con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para no perderse los próximos episodios. En la descripción les dejaré fuentes, lecturas y referencias jurídicas, así como literarias que mencionamos el día de hoy. Si creen que este tema puede interesarle a alguien más, compártanlo.
Eso nos ayuda muchísimo a que esta comunidad de ciencia, derecho y filosofía se siga expandiendo. Nos vemos en el próximo viaje y mientras tanto, sigámonos cuestionando, ¿qué otros monstruos se ocultan a la sombra de nuestra humanidad?